Cuando todo parece perdido y las pruebas de la vida nos golpean, ¿dónde encontramos esperanza? Descubre cómo Dios puede ser tu refugio. Desde la antigüedad hasta la era moderna, la humanidad ha enfrentado retos que han puesto a prueba su resistencia y su fe. Catástrofes naturales, guerras, epidemias y crisis personales han marcado la historia de cada generación. Sin embargo, a lo largo de todos estos eventos, la presencia de Dios ha sido una constante fuente de fortaleza y esperanza. Este video explora cómo, en los momentos más oscuros de la historia y de la vida personal, la fe en Dios se convierte en el ancla que sostiene, la luz que guía y la mano que levanta. Empezamos con la crisis en la historia bíblica y su contexto. El relato del Éxodo es uno de los ejemplos más poderosos de la intervención divina en tiempos de crisis. Imagina al pueblo hebreo, esclavizado durante generaciones en Egipto, sufriendo bajo el yugo de un faraón implacable. No era solo una crisis física, sino espiritual y emocional. La llegada de Moisés, enviado por Dios, marcó el inicio de una serie de eventos que desafiaron toda lógica humana. Las plagas, la apertura del Mar Rojo y la guía de la columna de fuego y nube fueron manifestaciones claras de que Dios no solo escuchaba el clamor de su pueblo, sino que intervenía activamente para liberarlos. Luego, avanzamos en la historia y encontramos a Daniel en la corte de Babilonia. Un joven que, a pesar de ser exiliado y vivir bajo una cultura ajena, mantuvo su fe en Dios. La prueba de ser arrojado al foso de los leones no solo puso a prueba su vida, sino su confianza en el poder de Dios en medio de la crisis. La historia relata que Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones, mostrando que la fe verdadera no es solo un refugio emocional, sino una fuente de poder y milagros en tiempos de adversidad. Ahora hablaremos sobre Jesús y la adversidad humana, detalles y reflexiones. El ministerio de Jesús estuvo lleno de ejemplos en los que la adversidad humana era palpable. Durante su época, la ocupación romana traía consigo opresión, pobreza y desigualdad. Jesús no solo se dirigía a las multitudes desde un lugar de autoridad distante, sino que se mezclaba entre aquellos que sufrían. La curación del ciego Bartimeo es un testimonio de cómo la fe en Jesús se convertía en la chispa que transformaba vidas. «Hijo de David, ten misericordia de mí», gritaba Bartimeo desde el borde del camino, y en ese momento, Jesús detuvo su marcha para responderle. Otro ejemplo conmovedor es la resurrección de la hija de Jairo. La situación parecía irreversible, la niña había muerto y la tristeza inundaba la casa. Pero Jesús, en su infinita compasión, dijo, «No está muerta, sino dormida». Tocó su mano y la vida volvió a su cuerpo. Estos momentos no solo demostraban poder, sino que transmitían un mensaje profundo, en los momentos de mayor desesperanza, cuando todo parece perdido. La presencia de Dios puede revertir lo irreversible y devolver la esperanza. Ahora seguimos con ejemplos modernos de fe en la crisis. La historia no termina en las páginas de la Biblia. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa estaba sumida en la destrucción y el miedo, el papel de la fe fue crucial. Corrie ten Boom, una cristiana holandesa, escondió a cientos de judíos en su casa y terminó en un campo de concentración por sus acciones. En su libro El refugio secreto, Corrie relata cómo en medio del horror encontró consuelo en la palabra de Dios, recitando versículos que compartían esperanza con las prisioneras a su alrededor. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno», decía, y en ese acto de fe compartida, la luz de Dios iluminaba incluso los rincones más oscuros del campo. En épocas más recientes, durante la pandemia de COVID-19, muchas comunidades enfrentaron un desafío sin precedentes. Sin embargo, fue en esos momentos cuando la fe se convirtió en un motor de esperanza. Iglesias y congregaciones alrededor del mundo se adaptaron, llevando servicios y mensajes de aliento a través de plataformas digitales. Personas aisladas y en cuarentena encontraron consuelo al escuchar la promesa de Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La fe se convirtió en un antídoto contra el miedo, mostrando que aunque los templos físicos estaban cerrados, la iglesia como comunidad espiritual seguía viva y activa. Continuamos con reflexión y cómo mantener la fe en la adversidad. Entonces, ¿cómo mantener la esperanza cuando la adversidad toca a nuestra puerta? Primero, recordemos que la oración es más que palabras, es un diálogo constante con Dios. Jesús, en el jardín de Getsemaní, enfrentó su hora más oscura con una oración sincera: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Este acto muestra que incluso en la incertidumbre más profunda, rendirnos al plan divino nos da fortaleza. Otra práctica importante es recordar las promesas de Dios y escribirlas.
Tener una lista de versículos, como Isaías 41 horas y 10 minutos, no temas, porque yo estoy contigo, puede servir de recordatorio en los días de incertidumbre. Además, rodearse de una comunidad de apoyo, aunque sea virtual, fortalece y edifica. La fe en tiempos de crisis también se manifiesta en las pequeñas acciones de amor y solidaridad. Jesús enseñó que de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ayudar a otros en sus momentos difíciles puede renovar tanto la fe de ellos como la nuestra. Podemos concluir que la crisis puede ser parte de la vida, pero nunca tiene la última palabra. Como nos enseñan las Escrituras y la historia, la adversidad es el escenario donde la fe puede brillar con más fuerza. Es en esos momentos cuando las palabras del apóstol Pablo resuenan: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, sin importar la tormenta que enfrentemos, recordemos que Dios camina con nosotros, y en Él, la esperanza siempre prevalece.